Bien, en la clase de hoy pues vamos a mostrar nuevas diapositivas. El tema que continúa después de haber visto los temas de elasticidad, nos toca ver lo que es movimiento armónico simple. En el texto va a encontrar con las letras M-A-S, más, movimiento armónico simple. ¿Dónde vamos a encontrar este movimiento? En los llamados movimientos vibratorios y que también son movimientos periódicos. Correcto. Por ejemplo, en el movimiento de un péndulo, si tiene en la casa un reloj de péndulo, usted va a ver que va a un lado, regresa, va a otro lado, regresa. Siempre es un movimiento de vaivén, ¿verdad? Eso se llama movimiento oscilatorio. Y en física está clasificado pues como movimiento armónico simple. Si usted lee la diapositiva, el contenido dice lo siguiente. Es un movimiento vibratorio y periódico, en donde un cuerpo o partícula oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempos iguales. Algunos ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple, el movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que se ha comprimido, el movimiento de una aguja en una máquina de coser, entre otros. Usted piense en algunos ejemplos en los que observa un movimiento vibratorio. A eso se llama movimiento armónico simple. Alguien está con el audio activado. Cierre, por favor. Entonces, estamos hablando el movimiento de la aguja de una máquina de coser. Va de arriba hacia abajo y luego regresa repitiendo este movimiento. Siempre el movimiento utiliza un tiempo igualito y por eso le llamamos movimiento periódico. O sea, se cumple siempre en el mismo tiempo. Otros movimientos, si usted tiene en una mecánica, por ejemplo, sujeto en una prensa, una varilla, y en el otro extremo le aplica una fuerza o un golpe, haciéndola vibrar, este también efectúa un movimiento armónico simple. Es un movimiento vibratorio que cumple con esta definición. El movimiento de una partícula que está flotando, por ejemplo, en la superficie de un lago o de una piscina, en donde usted ha hecho que la superficie se vea afectada por una ola, ¿verdad? Esa partícula va también a hacer un movimiento de arriba hacia abajo y por lo tanto es un movimiento oscilatorio o vibratorio que estaría dentro de esta clasificación. Entonces, en la cuerda de una guitarra, por ejemplo, si usted ata en un punto un hilo y hace que la cuerda vibra, entonces va a ver que ese hilo también efectúa un movimiento vibratorio. Las cuerdas de una guitarra efectúan un movimiento vibratorio. Eso es un movimiento armónico simple. En todo caso, en ondas generadas, ya sea en forma natural o por intervención del hombre, para que efectúe un movimiento vibratorio, se puede ver un movimiento armónico simple de partículas o de cuerpos que usted ha diseñado para ese efecto. En prácticas caseras o de laboratorio, usted puede generar muchos ejemplos que tengan esta característica de ser un movimiento oscilatorio o vibratorio. Recuerde, estamos hablando ahora de movimiento armónico simple. Este es un fundamento conceptual para después ver qué fórmulas o qué ecuaciones o leyes se aplican a cada uno de estos fenómenos. Bien, avancemos con la segunda lámina.
Términos utilizados en el movimiento armónico simple. ¿Qué términos más utilizados se dan en este movimiento? Ahí vemos 5. ¿Cuáles son esos términos? Elongación horizontal. Elongación quiere decir alargamiento o aumento de longitud, como ya lo hemos visto en elasticidad, ¿verdad? Cuando aplicamos una fuerza a un resorte, este se alarga y hablamos ahí de una elongación. Si es horizontal, pues elongación horizontal, y eso le vamos a colocar la letra X. Si es elongación vertical, significa que es en el eje Y, por eso va con la letra Y. Amplitud es otro término y siempre vamos a colocar la letra A de amplitud. Periodo. El periodo es la letra T mayúscula. Significa tiempo, pero de una oscilación, ¿no? El periodo siempre es el tiempo que emplea la partícula o el cuerpo en hacer una oscilación o una vibración. Solo es un ciclo. Ese tiempo se llama periodo. Y la frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula, en cambio significa el número de vibraciones que la partícula o el cuerpo da en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. Si en un segundo se dan 5 vibraciones, entonces la frecuencia será 5 vibraciones por segundo. En términos aplicados a onda o sonido, la frecuencia se mide en hertz, H-E-R-T-Z, hertz. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en las emisoras hablar de frecuencia modulada de 5000 megahertz. Ahí está utilizando vibraciones por segundo. Eso es lo que significa hertz o ciclos por segundo. Entonces, 5 términos principales que vamos a siempre manejar en el movimiento armónico simple. Habrán otros, pero lo vamos a deducir en su oportunidad o cuando toque el análisis. La forma gráfica de una onda, por ejemplo, está allí, una curva de color rojo. Ahí está indicada lo que es la amplitud y está relacionándose la elongación que tiene la onda frente al tiempo o contra el tiempo. Es una forma gráfica de representar en un plano lo que es una onda o un movimiento armónico simple porque está relacionada con la onda. La elongación, como se menciona en la diapositiva, es el desplazamiento longitudinal, o sea, en longitud, de la partícula que vibra en relación a la posición de equilibrio para un determinado tiempo. Mientras que la amplitud es la máxima elongación alcanzada. Claro, si usted ve ya más allá de la amplitud, ya no, regresa a la posición de equilibrio y baja hasta completar la amplitud y nuevamente regresa. O sea, se repite el ciclo cada vez que se completa con la amplitud. Por eso la amplitud es la máxima elongación que se alcanza en la vibración. Vamos a relacionar ahora dos movimientos, el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Siempre hay una relación entre estos dos movimientos. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene un movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura, hay un cuerpo P o una partícula P que está efectuando un movimiento circular uniforme y proyecta la sombra de ese cuerpo en el diámetro horizontal, como está allí. Esa sombra o proyección, mientras el cuerpo está dando vueltas con el movimiento circular uniforme,
La sombra, en cambio, solo recorre el diámetro de un extremo al otro, es decir, es un movimiento armónico simple la que realiza la proyección o la sombra del cuerpo sobre el diámetro. Entonces, por eso es que se relacionan los dos movimientos. El circular uniforme, el que está dando vueltas siguiendo la circunferencia, y el movimiento armónico simple que se realiza en el diámetro. Es como poner un ejemplo. Si usted tiene una cuerda, póngale asunto a esto, y en la cuerda en un extremo ata una pelotita de papel, y luego en el otro extremo que está libre le agarra usted con la mano y comienza a hacer que ese sistema dé vueltas sobre su cabeza en un día soleado, cuando el sol está arriba de su cabeza, es decir, son las 12 del día. Si usted hace girar ese cuerpo sobre su cabeza, la sombra que se proyecta en el suelo va siempre a hacer un movimiento armónico simple y va a tener una longitud de recorrido igual al diámetro de la circunferencia que usted describe sobre su cabeza. Eso para buscar una relación práctica con un experimento, ¿verdad? Haga eso y va a darse cuenta de lo que yo le estoy mencionando. Coja un cuerpo, una pelotita que no le vaya a golpear mucho de papel, haga que esta pelotita esté atada a una cuerda y en el otro extremo haga dar vueltas sobre su cabeza en forma circular, y usted va a ver en el piso, en el suelo, que la sombra, en cambio, no hace un movimiento circular, sino un movimiento en el sentido de la longitud del diámetro. Pero eso tiene que ubicarlo a un lado, no sobre su cabeza, sino a un lado, para que se vea efectivamente que es la longitud del diámetro lo que se está proyectando. Porque si lo coloca efectivamente en un plano horizontal, va a ver que también efectúa un movimiento circular. Para que no se vea el movimiento circular en la sombra, tiene que colocarlo en posición vertical, es decir, a un lado, sobre su cabeza, pero a un lado. Bueno, estas son las cosas que yo puedo decir como experimento, pero en forma gráfica en la lámina que estoy mostrando, puede usted adivinar que mientras el cuerpo gira en forma circular, en el diámetro, en cambio, hay un movimiento armónico simple. Si usted lee la lámina, ¿qué dice? El más de un cuerpo real se puede considerar como el movimiento de proyección, sombra que proyecta, de un cuerpo auxiliar que describiese un movimiento circular uniforme, de radio igual a la amplitud A y velocidad angular W sobre el diámetro vertical u horizontal de circunferencia que recorre. En el caso de la figura, pues hemos hecho con el diámetro horizontal. El P es el punto que se mueve con movimiento circular y su proyección Q, que se muestra en la figura, es el que realiza el movimiento armónico simple. Tenga en cuenta entonces esta explicación que explica claramente, valga la redundancia, cómo está relacionado el MCU con el MAS, o sea, movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple. Muy bien. ¿Qué fórmulas importantes vamos a aplicar? Esto sí, ténganla muy en cuenta hasta que con el ejercicio, la práctica, se vaya memorizando. Para la elongación, ya sea X o Y, X cuando es en el eje X y Y cuando es en el eje Y. Ahí tengo las fórmulas. A por el coseno, 2pi por frecuencia y por tiempo. Y A por el seno de 2pi por frecuencia y por tiempo. Eso cuando queramos
calcular elongación. Cuando tenemos la necesidad de saber la velocidad, entonces ahí hay otro grupo de fórmulas. Si es una velocidad horizontal, pues sería Bx. Si es una velocidad vertical, sería By. En ambos casos, pues tengo las fórmulas. Las dos primeras, por ejemplo, se lee amplitud por velocidad angular y por el seno de 2pi por frecuencia y por tiempo. La segunda, que es la vertical, amplitud por velocidad angular por el coseno de 2pi por frecuencia y por tiempo. Si usted compara las dos, ¿en qué se diferencia? Es en la función trigonométrica. El uno es seno y el otro es coseno. Otras fórmulas que también permiten hallar estas velocidades están en la parte inferior. 2pi por frecuencia por la raíz cuadrada de la amplitud cuadrado menos la elongación x al cuadrado, y la otra se diferencia porque es la elongación y al cuadrado. De ahí se parece todo igualito. Otras fórmulas que vamos a utilizar es de aceleración, cuando está hablando del eje horizontal, AX, y del eje vertical, AY. Se diferencia en que el uno es elongación X, el otro es elongación Y. Y la velocidad angular, que ya conocemos, W, es 2pi por la frecuencia. Sabiendo que frecuencia siempre es igual a 1 sobre el periodo, porque el periodo con la frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que al aumentar la frecuencia disminuye el periodo, o disminuir la frecuencia aumenta el periodo. Fórmulas importantes que hay que tenerlas muy en cuenta para el desarrollo de los problemas en el movimiento armónico simple. La energía en el movimiento armónico simple. Bueno, nosotros ya vimos lo que era energía, ¿verdad? Una energía es aquella capacidad que tiene una máquina o un ser humano en realizar un trabajo, ¿no? En todo caso, si esa energía la aplicamos al movimiento armónico simple, entonces podemos tener una energía cinética o una energía potencial, y el conjunto le llamamos energía mecánica. Y debe cumplirse una ley que se llama ley de la conservación de la energía mecánica. Es decir, cualquiera que sea la posición de la partícula en el movimiento, tendrá una energía cinética y una energía potencial. Pero si usted la suma, esa siempre va a dar una energía total que se conserva, o sea, nunca va a variar. Lo que va a variar es la energía cinética y la energía potencial durante el movimiento. Habrán puntos de mayor energía cinética y menor energía potencial, pero pueden invertirse y la suma siempre va a ser el mismo valor. Entonces se conserva la energía en el movimiento armónico simple, hablando de la energía mecánica. Y esta es la suma de la energía cinética más la energía potencial. En la parte inferior, usted tiene la fórmula. Energía total, dice, ¿no? Se refiere a la energía mecánica que se opera en este tipo de movimiento. Es igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la energía, en este caso potencial, elástica, porque hay dos tipos de energía potencial, ¿verdad? La elástica y la gravitatoria. En este caso va a funcionar la elástica porque es un material que se ha hecho vibrar, por lo tanto está sujeta a leyes elásticas o propiedades elásticas del material. Ahí hablamos de energía potencial elástica y es un medio de la constante elástica por el cuadrado de la elongación. En este caso consideramos que sea horizontal, pero si es vertical, pues la X la reemplazamos por la Y no hay ningún problema en ese reemplazo. Energía, entonces, en el movimiento armónico simple, téngase en cuenta también eso. Bueno, hablando de movimientos
armónico simple, mencionamos uno de ellos, el movimiento pendular, el movimiento de un péndulo. Y estos péndulos pueden ser de 4 tipos: el simple, el compuesto, el elástico y de torsión. En todo caso, un péndulo es el movimiento que tiene una masa oscilatoria que va desde un extremo a otro pasando por el punto de equilibrio, y puede estar una masa suspendida, atravesada por un eje o colocada en el extremo de un resorte, de tal manera que pueda tener elasticidad o torsión, ¿no? O puede torcerse. Y en todo caso va a haber siempre un movimiento de un lado hacia el otro, un movimiento oscilatorio, vibratorio, que está dentro de la clasificación de movimiento armónico simple. Entonces, los péndulos, como se muestra en la figura, allí hay una estructura donde hay un cuerpo oscilante. Lo hemos visto, por ejemplo, en los relojes de péndulo que están en la pared siempre, en algunos casos, ¿no? Va de un extremo al otro pasando por su centro, que es la posición de equilibrio. Ahora, si es que no está funcionando con algún tipo de energía, hay que siempre aplicarle una fuerza que hace que vaya de un extremo a otro. Pues si se lo deja sin actuar una fuerza, pues va a terminar al final amortiguándose y llegando con el tiempo nuevamente a estar en un equilibrio estático, ocupará la posición central, ¿verdad? Por efectos gravitatorios. En los relojes de péndulo, pues hay las pilas, ¿no? Y eso hace que siempre esté accionando un imán cargado de electricidad o un electroimán, y hace que el péndulo siempre esté funcionando y no llegue a quedarse quieto en la posición central o de equilibrio. Es decir, va a siempre necesitar una energía que lo impulse y haga que siempre esté oscilando. Si no hay pilas cargadas, entonces ese péndulo va a detenerse por efectos gravitatorios. Bueno, es lo que necesitamos idealmente en su funcionamiento, que siempre esté de un extremo a otro efectuando un movimiento oscilatorio. Bueno, por efecto del tiempo vamos a dejar por ahí para ver otras láminas en la siguiente clase de esta nueva temática. Recuerde que ya hemos pasado al tema de movimiento armónico simple y nos toca ver ahora algunos tipos de péndulos que lo hemos mencionado: 4: simple, compuesto, elástico y de torsión. Hasta ahí la clase de hoy.